Sí, buenas tardes para todos. Estamos en una tarde muy especial dentro de la celebración de este mes del libro en Pinto, porque tenemos un invitado muy especial, eh, un grande de la literatura española. Fernando Marías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por acudir a este encuentro en Feliz el. de estar en él. Muchas gracias, muchas gracias. A todos los participantes que estén vía Zoom o que estén viendo esta charla mediante vía YouTube, vía el canal de YouTube del Ayuntamiento de Pinto, bienvenidos a todos. Tendremos una conversación, un ratito de conversación con Fernando. Iniciaré yo con algunas preguntas y después los que queráis y tengan algún tipo de inquietud, ya sabéis que pueden levantar la manito electrónica que está por aquí, o si no, directamente levantar la mano y yo los veré. Algunos tienen nombres tan raros como 85922. Bueno, ya nos buscaremos la vida para que podáis contestar. Estáis silenciados porque por sistema este tipo de conversaciones, pero yo puedo desilenciarlos, pedirles reactivar el audio en su momento. ¿Vale? Dicho esto, vamos a conversar sobre una de las mejores tecnologías del mundo y de la historia de la humanidad, parece ser. Y voy a arrancar por ahí, Fernando, preguntándote, tirándote una bala al corazón directa para que me contestes con sensaciones más que con una parte intelectual. Si yo te digo la palabra libro, ¿qué se te viene a la cabeza y al corazón? Pues yo creo que se me viene la idea de mi vida entera. Si miro hacia atrás, me cuesta mucho imaginarme, verme sin un libro. Creo que desde que tengo recuerdos hay libros alrededor, no una biblioteca, no una librería, pero sí recuerdo, y eso creo que es muy determinante, me permite reflexionar un poco sobre eso. Recuerdo desde muy niño haber visto libros en mi casa. Y creo que esa sensación de cordialidad con ellos, de normalidad, de que sean elementos que están a tu alrededor, de alguna forma diría que casi se libera, no tuve pudor a la hora de examinar un libro que contiene, si uno lo piensa, contiene cosas secretas aunque públicas, ahí está toda la intimidad de alguien que lo escribió. Yo creo que si mi primer libro lo hubiera visto con 40 años, ahora estoy haciendo un pequeño relato de ficción porque evidentemente en nuestra sociedad probablemente es muy difícil llegar a los 40 años sin ver un libro, pero imaginémoslo por un momento. Yo creo que me habría encontrado con ese artefacto, un artefacto como este, por ejemplo, en el que habría dicho, ¿esto qué es? ¿No? Esta cosa que es una caja, pero que se abre por un lado, que contiene signos negro sobre blanco, y que esos signos han sido dejados por alguien. En realidad, muchas historias de enigmas se tratan de eso, de signos que deja alguien, señales que deja alguien, enigmas que quedan para que quien los mire trate de desentrañarlos, y realmente, en cierto sentido, eso es lo que es un libro. Yo siempre lo he asociado con la fascinación de adentrarme en la mente de quien lo escribió. Me parece que es muy hermoso ese proceso. Yo recuerdo de niño que me regalaron una edición ilustrada y probablemente resumida de Robinson Crusoe. Recuerdo muy bien el libro, debía de ser el año 63 o algo así. Y recuerdo el libro azul, grande, ilustrado, probablemente resumido porque era una novela para jóvenes. Y recuerdo cómo leyendo, además no sé por qué razón, sería verano, tal vez lo leía por la mañana, y recuerdo que se me fue creando una sensación que recordé el otro día para un artículo que quería hacer, una sensación según la cual, lejos de pensar qué horror la historia de Robinson Crusoe, un hombre que naufraga, que llega a una isla donde... Yo, según iba avanzando en el libro, envidiaba a Robinson, porque decía, qué tranquilidad más grande tiene, este hombre vive más tranquilo que nadie, ¿no? Claro, eso es una percepción que tiene que ver totalmente con la magia de la literatura. Es decir, si ese niño que yo era lo asocio a lo real, pues habría empezado a ver las dificultades de, de vivir en una isla en la que no había nada, ¿no? Pero como acompañante del autor de esa novela, pensé que me estaba llevando por una especie
de parque temático maravilloso, mucho antes de que existiera el concepto del parque temático, que era esa idea de ir por una isla desierta paseando de pronto diciendo, ahora veo un coco, pues lo cojo y me lo como, ahora pienso cómo haría para capturar un pez, pienso, me levanto una cabaña, no sé, creo que tal vez todo esto es porque algún día cuando tenga más años, espero que muchos más, y decida retirarme a algún lugar, a lo mejor lo que hago es volver y en vez de retirarme a una isla desierta, me vuelvo a meter en Robinson Crusoe, vuelvo a leerlo y vuelvo a ver si me da alguna nueva señal como persona adulta o anciana. Pero desde luego eso es lo que recuerdo del libro. Lo asocio con una compañía permanente desde el principio. Si vuelves de esa isla, no, nos lo tendrás que contar en un libro seguramente. Pues no estaría mal hacer un libro de Yo fui Robinson Crusoe, de verdad, lo fui en serio. Es una idea a lo mejor que no está mal, está para... Eso sería magnífico. Ahora que empezamos, es muy difícil no hacerse amigo de Fernando Marías, y ahora que nos hicimos amigos con toda esta cercanía con la que él cuenta su relación con el libro, vamos a empezar por el principio, o sea, vamos a volver a lo que los buenos presentadores de este tipo de eventos harían, que es retratarnos al Fernando Marías de biografía, de currículum. En su propia web, fernandosmarías.com, dice que Fernando Marías es un novelista, editor e inventor de conceptos culturales novedosos como Diodati se mueve o Hijos de Mary Shelley, autor de novelas como La luz prodigiosa, El niño de los coroneles, Premio Nadal 2001, La mujer de alas grises o Todo el amor y casi toda la muerte, Premio Primavera 2010, y su novela La isla del padre recibió el Premio Biblioteca Breve 2015. Entre sus novelas dirigidas al público juvenil destacan Cielo Abajo, Premio Anaya 2015, y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2006. Sara y el librero de Bagdad, Premio Gran Angular 2008, y El silencio se mueve. De su obra se ha llevado al cine La luz prodigiosa, adaptada por él mismo y dirigida por Miguel Hermoso en el 2002, ganadora de numerosos premios internacionales. E Invasor, Daniel Calpasor 2012. En 2020 ha sido coautor del guión del cortometraje documental Biografía del cadáver de una mujer de Mabel Lozano, que si no me equivoco, Fernando, ha ganado el Goya. Exacto, ha ganado el Goya, sí. Estamos muy contentos. Productor de las propuestas teatrales Esta noche moriremos y Esto era todo, duetos teatrales junto a Espido Freire, que incluye 2 monólogos y un encuentro posterior con el público. Casi nada para los despistados. Estamos hablando con Fernando Marías, y como esto empezó por la segunda pregunta y no por la primera, también le agradeceremos al Ayuntamiento de Pinto, que como bien decía Fernando, nos da la oportunidad de ser felices, ¿no? De conversar sobre la literatura que nos gusta y de encontrarnos con la gente que ama los libros. Fernando, uno de los pilares de este encuentro son las bibliotecas de Pinto. La pregunta directa es ¿qué lugar ocupa en tu vida profesional y en tu vida sentimental, la biblioteca pública? Bueno, eso de nuevo nos tendríamos que ir al siguiente paso de Robinson Crusoe cuando regresé a tierra firme, ya logré escapar de la compañía de Robinson. Yo recuerdo en el pueblo de Lekeitio, donde pasaba los veranos de la infancia, que allí existía la biblioteca pública que más me ha dado en toda mi vida. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba en Bilbao, que es la ciudad en la que nací y en la que estudié, etcétera, etcétera, pues uno parece que tenía, en la casa familiar parece que tienes tus propios entretenimientos. Ahí estaban los tebeos primero, luego los libros, las películas siempre, la compañía de mi madre, mi padre, mis hermanos, de alguna forma los amigos. Es decir, cuando uno está en la vida normal, cuando esa vida normal pues está más o menos surtida de libros, de películas, etcétera, pues parece que se echa menos en falta. Pero yo recuerdo que aquellos veranos en Lekeitio, en que el cine se reducía drásticamente, solo había películas los fines de semana y algún día suelto entre semana, en que los libros que yo me podía llevar de Bilbao para pasar un largo verano, pues normalmente caían muy rápidamente. Y los tebeos, claro, cuando uno crece, pues dejan de interesarte. Es decir, es curioso que
que yo creo que eso es una de las ilustraciones más claras de cómo corre la vida por delante de nosotros. Tú con 8 años, por ejemplo, amas los tebeos de aventuras, te excita la idea de que el martes, por ejemplo, que es cuando se publican, ya está en el kiosco tu tebeo favorito, y pasa de pronto ni siquiera años, sino a lo mejor un año y medio o 16 meses, y de pronto el tebeo te parece una cosa infantil para niños y algo que carece de sentido. Y yo recuerdo que en la biblioteca pública que había en Lekeitio, a la que se accedía por un... no sé quién la situó allí, pero era muy esquemático también, yo creo que era muy metafórico. Estaba en un primer piso y en el piso bajo había unos billares. De manera que para pasar a la biblioteca tenías que pasar primero por los billares, que de alguna forma yo, que entonces era pues más ingenuo y más inocente y más blanco de lo que soy ahora, pues los veía un poco como la tentación, ¿no? Decía, ahí están los billares que sonaban algo atroz, injustificadamente, por supuesto, y en la biblioteca en el primer piso. Entonces, yo recuerdo de aquella primera biblioteca pública de mi vida, cuando entré, lo que recuerdo es la masa desaforada de libros. Es decir, probablemente lo exagero con la imaginación, pero claro, tú veías tu propia biblioteca y había un número de libros, ibas a la librería de tu barrio, a la librería en la que de vez en cuando comprabas algún libro y veías de las novedades que te interesaban. Normalmente en Bilbao yo recuerdo que mis favoritas eran librerías muy pequeñas, casi más que familiares, casi unipersonales. Y de pronto aquella biblioteca la recuerdo como algo que me impactó muchísimo. Es decir, bueno, recuerdo que tuve la sensación o ficcioné después esa sensación de decir, seguramente sería imposible leer todos los libros que hay en esta biblioteca, aunque dedicara mi vida entera a ello, ¿no? Yo creo que eso es una idea muy hermosa porque te obliga a elegir, que es una de las cosas mejores que podemos hacer cuando queremos ser lectores. Es decir, de pronto encontrarte con hacerte una ficha en aquella biblioteca y luego decir, bueno, te puedes llevar los libros, traes uno, lo devuelves, traes otro, lo devuelves, y entonces se crea una especie de excitación por decir, bueno, ¿y cuál es el primero que me llevo entre todos estos? Eso te obliga a elegir, y yo creo que elegir es algo que es muy necesario, imprescindible, también inevitable para las personas, muy inevitable y muy necesario para los escritores. Tú sabes, Guillermo, que cuando se escribe una novela, prácticamente a mí cuando me preguntan en qué consiste escribir una novela, yo digo, pues la mitad del tiempo o una parte importante del tiempo en elegir lo que no quieres que salga en la novela, ¿no? Es decir, quito esto, esto no funciona, esto tal, me arriesgo por aquí. Entonces yo creo que aquella sensación la asocié, igual que asocio el cine con las iglesias. Creo que el complemento es que las bibliotecas públicas también, en cierto sentido, para mí son como las iglesias, porque era como una especie de orgía limpia, bucólica, ¿no? Todos aquellos libros estaban a tu disposición. Y luego, con el paso de los años, es curioso cómo mi retorno a las bibliotecas, mucho tiempo después, ha sido con las novelas juveniles que he escrito. Has citado algunas de ellas. Y en muchos casos, he hecho encuentros con institutos que se han preparado en bibliotecas o en colaboración con las personas encargadas de esas bibliotecas. Y siempre creo que he sentido una sensación de hogar. Nunca me ha pasado nada chirriante, ni estresante, ni feo en una biblioteca. Y eso me pregunto si se puede decir de todos los lugares que hemos visitado a lo largo de la vida, porque yo que amo el cine, pero a mí me han pasado cosas incómodas en los cines, me han pasado cosas incómodas en el tren, no digo incómodas de que exagentes de la KGB intentaran asesinarme en público, sino cosas, pues yo que sé, a lo mejor que llegas a un cine y no hay entradas y tienes que ir a ver otra película, o que en un restaurante te sirven una cosa que no está a tu gusto, no sé, en una biblioteca nunca me ha pasado. Y siempre ha sido una fluidez que valoro mucho y que en mi vida adulta sigue teniendo una importancia alta en mi trabajo, porque yo sé que los escritores en estos momentos, siempre, pero en estos momentos complicados más, también dependemos mucho de la mirada de esa persona que está al frente de la biblioteca y que dice, con tu novedad o con tu propuesta o con los libros que tienes, dice, pues esto puede ser interesante, vamos a traer a este escritor, vamos a comprar sus libros. Creo que es un lugar de refugio del escritor, un lugar permanente, permanentemente te protege.
exactamente. Tiene todo lo que cuentas, parece que estuvieras describiendo un hogar, Un ¿no? hogar, es algo, sí, eso. Y si no es un hogar para nosotros, que también es un hogar para los libros, porque luego ves esos libros que están cuidados con el desgaste, que yo creo que los libros a mí me gusta que estén nuevos, pero creo que todavía es más emocionante cuando a veces, normalmente, pues tú también lo sabes, vas a una biblioteca y normalmente te enseñan tus libros y te dicen, mira, este se lo han llevado tantas veces. Y ese libro está un poquito deteriorado, pero ojo, está deteriorado, pero también está adornado y marcado para bien con la ficha interior y con los nombres de todas las personas que se llevaron ese libro y que lo han leído. Y a mí ver de pronto esa ficha llena de nombres de personas que no conozco de nada, que han leído lo que yo he escrito, me parece una cosa emocionante. Yo creo que no hay nada más bonito que un desconocido dedique tiempo a leer las 300 o 400 páginas que has podido escribir. Exactamente. Ahora que hablabas de esa postal casi entre la ilusión y la ansiedad que nos da a los que amamos los libros y nos encontramos ante un mar de tan diferentes autores y geografías y tiempos. Una de las preguntas que se le suele hacer al escritor, y me parece que en este momento tiene un peso específico muy importante por el momento mundial que estamos viviendo, es si hay un criterio para la elección de la buena literatura, ¿no? Esto es un tema muy de talleres de escritura, de clubes de lectura. Tu experiencia personal y tu experiencia con relación profesional a la literatura, ¿qué te dice sobre el asunto? Yo creo que hay mucho prejuicio sobre la buena literatura y sobre la mala literatura. Creo que básicamente debe haber, para mí hay un criterio que yo aplico. Yo creo que luego podemos sumarle a eso, decir, este es un escritor de gran prestigio o este es un mal escritor que resulta que sorprendentemente escribió una novela. Para mí hay un baremo esencial que es, si la novela te impacta, si lo leído te impacta y te genera emoción, es bueno para ti, porque te ha regalado algo que es valiosísimo, que es esa emoción. Entonces luego, a veces ese libro que te resulta emocionante, resulta que el autor pues puede ser, no sé, por decir algo que es muy, muy ilustrativo, pues un autor de novelas policíacas de serie B de los años 60, ¿no? Claro, puede ocurrir que tú leas. Yo recuerdo cuando leí una novela con 14 años aproximadamente, Los cañones de Navarone, una novela de Alistair MacLean, que fue origen de una película famosísima, pues muchos años después intenté echar un ojo a otra novela del autor y me pareció muy poco válido, pero es que aquella novela en su momento, en aquel verano, me impresionó mucho. Yo estaba ahí embebido de la novela y de la... Entonces creo que a veces opera en nuestra contra lo solemne, lo establecido. Es decir, no necesariamente tiene que ser bueno por necesidad y genial Kafka, Borges y Joseph Conrad. Probablemente lo son. Sin duda, por ejemplo, para mí Borges lo es. Conrad me parece un escritor enorme con cosas que me interesan menos y Kafka tiene genialidades y cosas que no me interesan nada, por retratarme con los tres nombres que he señalado. Pero yo creo que esa emoción íntima debe ser el verdadero criterio. Hace unos años, cuando me cambié de casa, decidí librarme de libros y de películas que tenía coleccionadas en DVD. Cuando llegué a aquella casa me apasionó la idea de almacenar. Yo creo que a todos los que amamos los libros hemos pasado por una etapa de almacenar y soñamos con la biblioteca de Alejandría a la que alude Borges en alguno de sus relatos que esté en nuestra casa, ¿no? Cuantos más libros acumulados, mejor. Y de pronto, en aquel cambio de casa, decidí hacer una tabla rasante similar a la que, por cierto, y si quieres luego aludimos después, estoy haciendo ahora en otro aspecto. Y entonces decidí librarme de libros según un criterio. Cuando digo librarme, contacté con la Comunidad de Madrid para que vinieran a llevárselos, porque una cosa que no he hecho nunca es tirar un libro. Me parece que me genera... Una vez me regalaron un libro que no era sobre cómo se fragua el cemento, pero casi, y recuerdo que me lo dio la persona encantadora que lo había escrito. Era un libro técnico terrible. Y recuerdo que me lo dio un día de lluvia. Yo no sé en qué reunión, fue en un encuentro literario de estos que había antes muy a menudo. Y cuando me dio el libro, que además era pesado, y yo vi lo que y volví hacia el hotel, ya cuando me quedé solo dije, este libro yo no puedo cargarlo en el avión, esto pesa 5 kilos de tratado sobre el cemento. Entonces,
recuerdo que lo dejé en una papelera con ese sentimiento, de decir, sobre la papelera, diciendo, en medio de la lluvia, diciendo, bueno, espero que pase alguien por aquí a quien le importe mucho el cemento y recoja este libro y le esté yo haciendo un favor. Pero cuando había caminado unos metros, unos 20 o 30 metros, y esto es verídico, porque me entró una especie de complejo de Raskolnikov, similar a Crimen y Castigo, yo de pronto empezó a acuciarme la idea de decir, pero vas a dejar un libro bajo la lluvia, un libro que te ha regalado una persona que lo ha escrito con todo su cariño. Entonces volví y recogí el libro y entonces se convirtió de pronto en un libro importante porque tuve que llegar al hotel, ponerlo allí, que se secara, luego, en fin, ese libro lo mantuve un montón de tiempo hasta que no sé ya qué pasaría con él, ¿no? Pero cuando tuve que hacer aquella limpieza, por eso decía que nunca he tirado libros y esos libros los cedí a la Comunidad de Madrid. Recuerdo que hice una selección, seleccioné libros de una manera muy peculiar, libros y películas, que recomiendo, de verdad, porque es una especie de autopsicoanálisis muy grato. Me quedé sobre todo con aquellos libros y con aquellas copias en DVD de películas con los que tenía una importante relación emocional. Es decir, puede ocurrir que haya un libro que no me parezca bueno hoy y sin embargo en su momento me pareció hermoso, me hizo flotar, me hizo volar. Por ejemplo, yo creo que Los Tigres de Montpracem, edición del libro de bolsillo de Alianza Editorial de Emilio Salgari, creo que cuando uno crece, digámoslo así, como persona y como lector, pues Emilio Salgari es un escritor flojo, es decir, todos sabemos cómo escribía, es decir, tenía que escribir 40 páginas al día para que no lo metieran en la cárcel, o sea, una cosa terrorífica, ¿no? Pero esa falta de calidad, digamos, que podía tener para la exigencia de un lector adulto, se veía compensada por la alegría que me dio a mí de adolescente leer aquellos libros. Cómo la imaginación con esos libros, probablemente la imaginación de muchas de las personas que estamos conversando ahora, pudo verse excitada por las palabras de Emilio Salgari. Entonces ese libro lo guardé. Digo, no lo voy a volver a leer, no es un gran libro, pero aquí lo guardo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues he construido así una biblioteca en la que todo es emocional y en la que los libros que no me dicen nada, pues creo que siempre hay alguien que lo puede aprovechar. Si alguna editorial te manda una novela de moda, bestseller, que no te va a convencer o no te va a interesar por tu mirada de lector, yo nunca ni los desprecio ni me deshago de ellos. Siempre hay alguien que dice, pues sí, yo me llevo el libro y me apetece intentar leerlo. De alguna manera, el problema se lo trasladas a él. Si lo quiere tirar, ya es cosa suya, ¿no? Igual también la pregunta ronda una conversación que solemos tener los que nos dedicamos un poco a las letras, que es esta casi culpa que tienen ciertos lectores de ser lectores desordenados o lectores caóticos, y esto se lo suele decir a gente que trabaja en el mundo de las letras, como si la gente del mundo de las letras tuviera un orden marcial en las lecturas, y si viesen cada una de los escritorios de la gente de las letras, verían que se multiplica por 1000 ese caos, y es casi un criterio común, ¿no? Entre escritores, editores, agentes, etcétera, etcétera, etcétera. Metiéndonos un poco en tu obra, Fernando, en la lista que acabamos de leer, en la lista pequeña, en la de los premios y los reconocimientos, una de tus obras más especiales es La Isla del Padre, una obra que yo recomiendo vivamente porque es un libro tan complejo como sencillo, tiene toda la emoción de este tipo de relaciones que uno tiene con los libros, como la comentabas, pero también tiene la complejidad de un asunto fundamental para pensar la producción de cualquier autor, que es la memoria, ¿no? Me gustaría que nos cuentes qué lugar ocupa la memoria en tu máquina de escribir. Ay, la memoria. ¿Qué haríamos sin la memoria? O sea, yo creo que, bueno, yo creo que estoy obsesionado con la memoria últimamente. Últimamente me refiero a la última década, por lo menos. Creo que yo mantengo la teoría, lo digo, en La Isla del Padre,
que para quien no tenga ninguna referencia del diré que es un libro de ficción barra no ficción, no me interesan mucho las clasificaciones, es una llamada que yo sentí cuando murió mi padre de hablar de él, que escribir un libro sobre él, y entonces hay elementos de ficción, hay elementos reales, pero es exacto, pero ese pequeñín soy yo, en 1960. Y ahí descubrí que la memoria es una novela, sencilla y llanamente. Es decir, nosotros, todas las personas, independientemente de que escriban o no, incluso diría que las personas que no saben dibujar esos signos que luego puestos sobre un papel llamamos palabras que cuentan historias, todos tenemos memoria y esa memoria es una novela, esa memoria se va transformando con el tiempo. Yo creo que todos hemos tenido experiencias de recordar cosas, que esto pasó hace tantos años y recuerdas un viaje determinado a un lugar con una persona. A mí me pasó, por eso lo utilizo como ejemplo, un amigo de la facultad que me encontré tras 35 años tal vez de no haberlo visto. Y nos encontramos, fue muy agradable el encuentro, fuimos a comer juntos y cuando estábamos charlando, un rato largo que pasamos, improvisado, cuando estábamos charlando, de pronto él me dice, oye, ¿te acuerdas aquello cuando estábamos en segundo, tercero de facultad? Qué bien lo pasamos un sábado que cogimos mi coche, que él tenía un Mini pequeño de aquellos que casi te sentabas en el coche y casi ibas rozando el asfalto de la carretera. Y fuimos, dice, ¿te acuerdas la aventura que fuimos en mi coche a Burgos y comimos allí tal, no sé qué? Y yo le dije, claro que me acuerdo, el sitio era así, había un arco en la entrada del restaurante tal, pero no era Burgos, le dije yo, era Lerma, que está cerca de Burgos. Y él me dijo, no, 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 era Burgos con toda seguridad porque estuvimos tal. Es decir, descubrimos los dos, por supuesto no nos pusimos a discutir por eso porque era una tontería que solo vale para ilustrar esto, ¿no? Pero los dos, durante esos 35 años transcurridos desde el último encuentro, si alguien nos hubiera preguntado, habríamos asegurado que pasamos un día maravilloso juntos en Burgos, él y yo habría dicho que ese mismo día maravilloso lo pasamos en Lerma. No tiene nada de extraordinario porque son ciudades que están cerca, pero la convicción de la memoria era diferente en cada caso. Cada uno habría puesto en el fuego la mano por su propia versión. Y yo creo que eso ocurre con todo. Yo creo que si uno se pone a recordar su niñez, ve frases como que van dibujando una especie de sombra que es parecido, algo parecido a lo que tu memoria recuerda y probablemente bastante distinto a lo que realmente ocurrió. Otro ejemplo que ocurre muy habitualmente es que nos encontramos cuando miramos fotografías antiguas, no las que ahora con el móvil acumulamos miles de fotos de un solo instante. Cuando hace, por ejemplo, 40 años, pues solo estaban aquellas cámaras de fotos que tú llevabas como si fueran un tesoro, porque tenían 8, 16 o 32 disparos y había que cuidarlos como... Entonces tú ves fotos de aquellas, tú ves que tu vida ha transcurrido, que eres, el que sientes que eres, el que día a día ves en el espejo que eres, y de pronto recibes el impacto de ver una fotografía de hace 40 años en la que estás tú ahí, y dices, pero realmente yo era así, yo tenía ese aspecto, yo tenía esa cara, yo tenía ese pelo, esas gafas, esa cara tan ingenua que tengo en la fotografía. Es decir, la memoria yo creo que nos sustenta, nos da alegría, nos da vida, nos permite elaborar la fantasía. O sea, creo que sin la memoria estaríamos terminados, estaríamos muertos. Y creo que la memoria lo que pasa es que nos juega esa pequeña trastada, tal vez nosotros se la jugamos a ella. Tal vez somos nosotros los que la cambiamos para que dé una versión más bonita de nosotros mismos. En fin, no sé exactamente cómo funciona, pero desde luego lo que sé es que en mis libros es fundamental. Cada vez estoy más fascinado como ser que transita por la tierra y que vive. Me pregunto si es alguna especie de enfermedad mental mi reto constante con la propia memoria, ¿no? Trato de recordar cuándo ocurrió aquello. Me fascina encontrar que un hecho determinado de mi vida no trascendente ocurrió el 4 de mayo de 1979, por ejemplo. Son cosas que no sé por qué razón me fascinan, pero creo que es como si lograra echar un garfio a la pared de la memoria y ahí anclara algo y dijera, vale, aquello pasó tal día. Siguiendo con el tema de la memoria, hagamos memoria del futuro y quisiera saber cómo viviste este tiempo tan diferente, por ponerle un adjetivo elegante,
¿Y cómo crees que se va a ser recordado? ¿Qué dirán los libros del futuro sobre este momento? ¿Y qué crees que deberían decir, según tu Bueno, sentir? eso sí que es una cuestión para debatir largamente y seguro que todos los que estamos aquí conectados podríamos dar nuestro punto de vista, ¿no? Yo, por supuesto, debo decir que sobre este tema, supongo que no hace falta decirlo, cualquier cosa que diga deja siempre de lado y como prioridad. Somos conscientes de que ha habido mucha gente que ha sufrido muchísimo, que ha sufrido muerte, que ha sufrido desgracia, que se ha arruinado, es decir, todo eso lo sabemos, todo eso está ahí, todo eso es lo principal, pero evidentemente también tenemos que analizar lo que nosotros personalmente hemos vivido. Yo, por ejemplo, viví un proceso al estar encerrado en mi casa, en esta casa que se ve a mi alrededor, yo solo, aislado durante los 3 meses del confinamiento. Es curioso cómo elaboré una especie ya que aludí antes a ello, una especie de isla de Robinson, en la que me encontraba muy bien, en la que estaba muy a gusto, en la que elaboraba mi horario de trabajo. Curiosamente inventé mucho. Soy un escritor que ha pasado casi de hacer un libro cada 5 años a hacer 5 libros al año. Ahora de pronto me ha entrado como una fiebre por hacer libros de todo tipo, de ensayo, de recopilaciones. Estoy como muy agitado en ese aspecto. Yo creo que, por una parte, se recordará cuando haya pasado y haya perspectiva suficiente. Habrá muchas miras que tratarán de retratar, de recordar. Creo que es necesario que pase un tiempo todavía. Por ejemplo, no sé si ahora sería recomendable o apetecible que un escritor abordara escribir una novela sobre todo esto, porque yo, por ejemplo, no la leería. Es decir, creo que es un tema que no, todavía estamos heridos por este asunto, muy heridos por él, muy atrapados en él. Creo que si alguien hiciera una película sobre el tema, no me acabaría. Hay un rechazo, creo que tenemos nuestra conciencia individual y colectiva, hay un rechazo por todo ello. Pero lo que me pregunto es si cuando pase un poco más de tiempo, cuando, por ejemplo, todos nosotros hayamos pasado al olvido y dentro de 100 años, a mí me ha llamado mucho la atención en esta pandemia, en este confinamiento, cómo se ha hablado de la gripe española. Hemos visto imágenes que muchos no habíamos reconocido, no habíamos visto, no habíamos memorizado. Ya había hace 100 años, en 1918, cuando comenzó, ya había personas con mascarilla, fotografías de personas con mascarilla por la calle. Entonces, lo terrible es pensar que aquella gripe que mató a muchísimas personas, eh, es un artículo de Wikipedia, hay libros escritos sobre ello, por supuesto hay gran conocimiento escrito sobre ello, pero en definitiva a mí todo esto me sugiere una reflexión sobre la necesaria humildad que el ser humano debería adoptar más a menudo. Es decir, dentro de 100 años es muy posible que todo esto se recuerde como en el año 2020 apareció un virus desde Oriente que generó todo esto en Occidente y en el mundo entero, no solo en Occidente, en el mundo entero. Una crisis económica sin precedentes, la ruina de millones de personas, por supuesto, insisto de nuevo, sin contar la muerte, la desgracia personal, familiar de las personas que han perdido la vida. Y entonces tal vez si pudiéramos asomarnos a esa mirada de dentro de 100 años, diríamos, claro, le damos una importancia enorme, ¿cómo no se la vamos a dar? Es nuestra vida. Pero la mirada del mundo que sigue girando dirá, pues aquel año ocurrió una anomalía que fue mortal para mucha gente, que destruyó las economías, que cambió la vida del mundo por completo y bueno, y de ahí surgió un mundo nuevo. Nosotros que todavía estamos protagonizando ese terremoto, yo creo que estamos dentro de un terremoto que todavía no ha concluido. No podemos reconstruirnos porque todavía está temblando la tierra a nuestro alrededor y por tanto tenemos que esperar que se nos cae encima aún. Pero yo creo que percibo que el primer ejercicio que deberemos hacer es, escritores y no escritores, es revisarnos de alguna manera, hacer una especie como de reseteado individual, que además no creo que pueda ser ni de pareja ni de familia, creo que ha de ser individual. Es decir, a ver, esto ha sido un hachazo para las vidas, colectivamente e individualmente, y yo creo que nos ha enfrentado a muchas cosas cuyo interés, que antes hacíamos muchas cosas, teníamos casi una especie de rutina establecida pues en la vida del escritor, los viajes, las conferencias, mesas redondas, etcétera.
Y yo, por ejemplo, hay muchas de esas cosas que digo, lo quiero volver a hacer, tiene sentido volver a hacerlo, es necesario ir por otro lado, que ese tipo de encuentros, por ejemplo, indaguen más en lo que es el ser humano, dejen de momento, al menos de momento, un poco la frivolidad que a veces parece que se premia, tratemos de indagar en otras cuestiones. No sé, creo que hay un antes y un después. Yo cuando leías ahora los datos que surgen en mi web, se me ha ocurrido hace poco una idea que ya he puesto en práctica. Mi página web es fernandomarias.com y ahí se recoge pues las novelas, las películas que he hecho, etcétera, etcétera. De pronto el otro día, hace no mucho, un mes, tuve la ocurrencia de hacer una página web nueva que se llame mariasfernando.com, en la cual solamente hay metida ahora una cosa que es el libro de recopilación de poesía ajena que he publicado, que aparece mañana. Y quiero con esa web hacer una especie de limpieza del pasado. Es decir, voy a partir de cero. Voy a decir, las cosas que hice en el pasado van a ir en una pequeña pestaña, con una pequeña referencia, a decir, esto es lo que ocurrió con Fernando Marías antes del año 2020, y ahora por delante están los proyectos, pues la adaptación teatral que estoy preparando, que es ambiciosa y creo que será importante, este libro que acabo de terminar, una novela que espero sacar pronto en septiembre, las cosas nuevas, porque de alguna forma es como cambiar de piel. Yo me siento como si todo esto me obligara, como persona y como escritor, a cambiar de piel y a reflexionar sobre algunos temas creo que son cruciales. Creo que cuando hablamos de volver a la normalidad, pienso que la normalidad no va a volver, la normalidad que conocíamos. Lo que pasa es que sí va a venir una normalidad nueva sobre la cual, si sabemos manejarlo bien, tendremos posibilidades de elaborar una alegría nueva que nos llene. Eso es lo que creo que va a ocurrir. La pelea ha de ser por recuperar la alegría sobre la base de la nueva normalidad, no por recuperar una normalidad que, por muchas cosas gratas que tuviera, pienso que en muchos aspectos ya va a ser difícil que retorne, ¿no? Sabes que es políticamente incorrecto en el mundo de la literatura, para muchos del mundo de la literatura, hablar de alegría y vincularla con la literatura y vincularla con la producción literaria. Pero me imagino que es también una forma de decir que el oficio de escritor no está fuera del mundo. No, claro. Bueno, yo primero hablo de esa alegría como persona y segundo como escritor. A ver, es que yo no sé si es políticamente correcto o no, pero yo creo que el hecho más gozoso que hay sobre la tierra es el hecho de escribir. Quiero decir que teniendo amigos muy cercanos, algunos que compartimos, que son muy solemnes y no por ello menos queridos, pero yo les digo, cuando dicen que sufren mucho escribiendo, yo les digo, bueno, pues yo tengo la suerte de que disfruto enormemente. A mí todo este tiempo de encierro, el levantarme muy pronto como suelo hacer y encontrarme con el ordenador encendido, pudiendo ahí contar todo aquello que el mundo exterior no me permite expandir, poder meterlo en esa pantalla blanca, me parece fascinante y me parece una fuente de alegría y de felicidad. A mí la escritura me da alegría. Yo no comparto esa idea de que la escritura es trágica, es triste, es terrible, es dolorosa. No la comparto en absoluto. Nunca la he compartido. Muy bien, estamos conversando con Fernando Marías de lo humano y de lo divino, y nos está acompañando gente que no vemos, pero que presentimos. Y es el momento, Jaume, que me des una mano, porque si hay gente que no vemos desde el canal de YouTube, si quiere hacer alguna pregunta a través del chat, si esto es posible, y si no, a través de Zoom, de todas las formas posibles que os podáis manifestar, estará bien si queréis hacer algún tipo de pregunta al autor. Solo, por ejemplo, ahora solo veo a una persona, que es Pilar, y si ella levantase la mano, por ejemplo, Hola, Pilar. si quisiera preguntar algo, a ella es la única persona que veo. Y si no, simplemente hay que que manifestarse vía chat. Pilar, te doy la palabra, que veo que levantas la mano, a ver si es posible que se active tu micrófono, si es que tienes cierta gimnasia en esto. Si no,
Ahora te podemos escuchar, Pilar. Sí, ¿me escucháis? Sí. Bueno, no estaba previsto hablar, la verdad, porque estoy tomando aquí algunas notas mientras estoy escuchando, pero sí me parece bastante interesante la última parte que ha comentado sobre, vamos, yo lo he traducido como que debemos revisarnos un poco la nueva manera que tenemos, a la que tenemos que enfrentarnos, porque evidentemente la normalidad que conocemos ha cambiado definitivamente. Entonces hay que tener una, vamos a decir, tenemos que cambiar, es evidente, y sobre todo adaptarnos a lo que vaya viniendo, pero no adaptarnos así con facilidad, sino provocar de alguna manera que esos cambios también los vayamos haciendo nosotros mismos, porque en eso estamos, ¿no? En que todos los cambios no son hechos exteriormente, sino que cada uno de nosotros debemos revisar nuestro pasado, el presente que tenemos y lo que con eso se puede trabajar, porque evidentemente hay que trabajar y mucho, yo creo, ¿no? Sí. Eso es un poco la idea última que he cogido, ¿no? Muchas gracias, Pilar. Creo que es exactamente así, Pilar. Creo que el primer paso es perder el miedo, porque el miedo es el que nos obliga a agarrarnos. De nuevo vuelvo a Robinson Crusoe. El miedo es el que obliga a Robinson a decir, es que si me lanzo al mar voy a morir ahogado. Entonces, estoy aquí atrapado, pero al menos estoy aquí. Creo que el miedo lo debemos perder. Creo que la idea de la normalidad no volverá suena como una frase apocalíptica, suena como decir, es que vamos a morir todos, va a ser todo un territorio lleno de zombies que nos van a destruir. No, no es eso, es que hay algunas cosas de esa normalidad. Yo hoy he salido por la mañana y he estado paseando por este Madrid soleado, en el que hoy pues es un día magnífico y de pronto vas caminando por las calles y las calles siguen estando igual, la luz mágica de Madrid y de tantas ciudades sigue estando ahí, el placer que supone caminar por la calle sigue estando ahí, por supuesto. Hay un montón de negocios cerrados que te están recordando que detrás hay una ruina, una desgracia, un problema. Por supuesto, está todo lo negativo. Pero creo que el primer paso es perder miedo a esos conceptos y a esa palabra, ¿no? Es decir, yo creo que uno tiene que revisarse, el futuro va a venir, lo queramos o no. También lo queramos o no, somos cada uno de nosotros el centro del universo, puesto que si dejamos de ser, el universo también deja de ser, al menos en nuestra percepción. Y yo creo que tenemos que estar animados respecto al horizonte hacia el que tenemos que ir. Yo cuando le explicaba a la persona que me elabora la página web esta idea que he dicho antes de hacer una página web nueva que sea como el cambio de identidad, le asociaba, hablaba esta vez una comparación de western, la típica tumba que en todas las películas del oeste, en muchas de ellas hemos visto una tumba en medio del desierto, el compañero del protagonista muere y él le pone allí una cruz en medio del desierto con unas piedras en la base. Y eso es un poco, yo le dije a la persona que me hace el vídeo, que me hace la web, le dije, mira, eso es mi página web antigua. Yo he puesto una cruz en el desierto, pongo aquí descansa fernandomarías.com, en vez de poner mi nombre real, esta es la cruz en la que dejo la tumba, y yo me subo al caballo y continúo hacia el horizonte a ver qué es lo que trae. Dejo aquí una referencia para saber dónde quedaste, no te abandono a los buitres, no te tiro, no, porque es mi propio pasado, tampoco hablo de destruirlo, ¿no? Pero creo que si abrimos la mente vamos a encontrar más posibilidades de hacer cosas nuevas. Y creo que es, a ver, ¿cuál es el porcentaje de personas que estamos sintiendo inquietud, desasosiego, que estamos sintiendo que algunas de las cosas que sostenían nuestra vida de pronto da la sensación de que no nos interesan igual? Y eso, claro, puede provocar tensiones y depresiones, porque de pronto dices, a ver, puede haber gente que note eso en su trabajo, puede haber gente que lo note en su relación de pareja, en su propio movimiento por el mundo y por la vida.
es un tema serio, es un tema al que no nos podemos abandonar diciendo, bueno, da igual, ya volverá a la normalidad para salvarme. No, porque es probable que esa misma normalidad sea complicada. Hasta que perdamos, yo creo que todos fantaseamos con la idea del primer día que podamos salir a nuestra ciudad correspondiente sin mascarilla, es decir, salgo sin mascarilla a respirar el aire puro, pero yo me veo como Woody Allen en aquella película que sale del hospital cuando corriendo de alegría porque le han dicho que no tiene un tumor cerebral, entonces de pronto a mitad de su alegre carrera se paraliza horrorizado, se echa las manos a la cabeza porque le asalta la sospecha de que tiene otra cosa también terminal, ¿no? Entonces yo creo que me veo saliendo sin mascarilla y diciendo qué maravilla, voy a respirar a pleno pulmón, y de pronto en ese instante en la calle, a lo mejor al respirar y abrir los brazos digo, oye, seguro que esta amenaza se habrá ido de verdad. Entonces, todavía no estamos seguros. A mí me pusieron la vacuna el otro día, estoy en camino de la segunda, mantengo el mismo cuidado por mí y sobre todo por el resto de la gente, me siento más tranquilo y más seguro, pero claro, de alguna forma dices, bueno, es que esto es algo que nos están poniendo para ayudarnos, para salvarnos, para que todo vuelva a ser como era, hasta donde es posible, pero también podría ocurrir que yo de pronto, único ser en el mundo vacunado, empezara a tener reacciones anómalas que me llevara a un lugar no deseado. ¿Quién sabe? Como casi siempre en la vida, ¿quién sabe? Y creo también que cuando en estos meses de confinamiento hemos vivido, gracias en parte a las comunicaciones, es decir, todo fue terrible, pero también teníamos nuestro teléfono para comunicarnos con las personas queridas. Podíamos trabajar por teléfono, podíamos trabajar por el ordenador, teníamos las plataformas que han creado una nueva forma de ver cine. Yo creo que una de las formas de expresión que más va a sufrir la pandemia es el cine, que probablemente va a quedar muy gravemente herido de muerte, porque todos nos hemos acostumbrado, a todos nos gusta el cine, pero nos hemos acostumbrado a decir, yo tengo una pantalla grande, tengo Netflix, tengo Filmin, tengo Movistar, pues esta película que quieres ver la ves aquí en versión original, la ves estupendamente, eso va a traerle problemas al cine y le va a hacer daño, ¿no? Pero yo creo que todo eso es algo que, a pesar de todo, vendrá ese tiempo nuevo en el que nos tendremos que encontrar de una manera u otra, y de verdad que creo que lo vamos a lograr solo si tenemos esa mirada abierta de decir, bueno, vamos a ver a dónde quiero ir yo exactamente, ¿no? ¿Qué quiero seguir haciendo? ¿Quién quiero seguir siendo? Exactamente, pareciera que se nos acabaron, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas, ¿no? Exactamente. Sí. Eso parece. Tengo la manito levantado de Luis Gá, que no es Luis Gá, sino es... Hola, soy Nieves, ¿me oís? Hola Nieves. Buenas tardes. A ver, efectivamente soy yo, no soy Luis Gá, como lo has sabido, pero tampoco soy el espía ese de la KGB del que hablabais. La imagen sale pixelada, en fin, un desastre, lo siento. Bueno, yo quería sobre todo dar las gracias a Fernando por dedicarnos este rato, que en estos momentos, como estáis hablando, pues no deja de ser un oasis para todos. Dar las gracias a Guillermo por preparar y articular esto, a Jaume por la retransmisión, a todos los participantes, que muchos son lectores y muy buenos de las bibliotecas de Pinto. En Pinto hay muy buenos lectores y muchos. Y sí quería comentar también un poco al hilo de lo que decías. Tú has aprovechado, Fernando, este tiempo de pandemia a escribir mucho más quizá, o con un ritmo más intenso. Así como el cine, y estoy de acuerdo contigo, va a salir perdiendo, yo creo que la literatura va a salir ganando. Todos hemos leído más, se han creado nuevos lectores. Bueno, pues como siempre estas épocas de crisis tienen todo su cara A y su cara B. Sí, yo creo que se van a producir cosas a las que hay que estar muy atentos, y voy a poner un ejemplo. Toda la crisis que se habla de los libros, de tal, todo lo sabemos, no lo voy a repetir, la crisis de los libros, de no sé qué, hay más lectores, otra gente dice sí, pero hay más lectores de 5 escritores solo y de los demás no. Bueno, todo eso. Las formas nuevas de ilusión que surgen a partir de perder el miedo. A mí el otro día, y vuelvo a enseñar el libro de la isla porque es el que lo voy a hacer, me pidieron una plataforma de audio, me pidió los derechos para el libro. Y entonces yo pensé, bueno, es curioso, yo creo que esto hace un año me sonaba como, bueno, algo que está por ahí, pero entonces me hicieron una propuesta
que me resultó extraordinaria y fascinante, como si el propio Edgar Allan Poe hubiera venido con uno de sus misterios a mi casa para proponérmelo. Y me dijeron, tenemos dos opciones, te podemos mandar un catálogo de voces para que tú elijas cuál es la voz más adecuada para leer este libro, que en cierto sentido es un libro de memoria y de autobiografía, o también te damos la oportunidad de leerlo tú. Entonces, a mí esa segunda oportunidad de pronto me resultó enormemente excitante, en el sentido de que es una indagación nueva, en el sentido de que es un camino nuevo, en el sentido de que voy a verme en una cabina de sonido con un micrófono y con mi manuscrito delante, haciendo algo que no he hecho nunca como novelista, que es leer mi novela para que en un momento determinado, una vez esté montado y situado en su lugar, una persona en Buenos Aires o en San Petersburgo pueda decir, voy a escuchar La isla del padre en la voz de su autor. Y mientras prepara una hamburguesa o prepara un goulash, podrá estar escuchando mi voz contándole esta novela. Es algo que hace un tiempo, sin duda, yo habría dicho, bueno, que lo haga otro lector, que lo haga otro locutor. Y de pronto me pareció fascinante hacerlo. Es una idea nueva. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurrirá? Lo mismo resulta que esto es una cosa que se está intentando ahora y en 6 meses desaparece, o lo mismo dentro de un año pues se están vendiendo muchos libros así. ¿Quién sabe? Es decir, esto es algo que yo como escritor nunca me había planteado. Me habría parecido decir, no, que lo haga un locutor. De hecho, yo tengo 2 novelas leídas por locutores profesionales. Y en este momento lo que me fascinó fue la idea de hacerlo yo, porque ese hacerlo yo, más allá de lo que luego el libro tenga carrera o no tenga carrera, ese hacerlo yo en sí mismo va a suponer una aventura nueva. Estar en esa sala de doblaje con un micrófono a solas con un libro que encima es mi memoria. Entonces no puedo dejar pasar la oportunidad, porque percibo, tengo cita el lunes con el director del estudio para hacer pruebas de voz, etcétera, porque percibo que es algo que me va a generar alegría. Y eso creo que ahora es una cosa que no se puede dejar pasar. Si esa alegría proviene de los libros, pues yo desde luego voy a pelear para que los libros sigan teniendo toda la vida posible, voy a promocionar mis libros, voy a promocionar los libros que me gustan, de la gente que me gusta y en la que confío, voy a hacer teatro, estoy preparando una adaptación teatral que me tiene enormemente ilusionado porque es nada menos que convertir en teatro Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, y eso es un proyecto que ya está muy avanzado y muy bien avanzado sobre bases muy sólidas, que realmente tiene una fascinación enorme, porque ¿quién me iba a decir a mí que durante estos tiempos oscuros me iba a caer nada menos que el regalo de adentrarme en esa obra gigantesca de Delibes, que realmente no hay forma de encontrarle los límites, para tratar humildemente con el director de la obra de convertirlo en una versión teatral. Esa aventura que tal vez en otro momento, en el pasado, yo habría dicho, oye, tengo algo menos arriesgado, tengo que escribir una novela que me piden de tal, o voy a arriesgarme con organizar otra cosa, Esto de pronto fue un regalo que no pude decir que no, porque era de pronto adentrarme en una aventura maravillosa, como un navegante que de pronto le dicen, tienes ahí delante un mar nuevo que se llama Miguel Delibes y métete a ver qué pasa adentrándote en ese mar, ¿no? Creo que tenemos que ser nosotros mismos quienes generemos la alegría y la fuerza, y los que tendremos que ser capaces de insuflarla y contagiarla a ese movimiento del libro que seguramente depende mucho de nosotros. Es decir, va a haber técnicas nuevas, va a haber tecnologías nuevas que se van a aplicar a los libros, va a haber formas nuevas de lectura, pero al final yo creo que la fascinación es siempre la misma. Es decir, alguien tiene una historia que contar y hay otro al otro lado que la quiere escuchar. Yo creo que Crimen y Castigo, que es una de las novelas, en mi opinión, más redondas que se han escrito, creo que si uno la lee en la edición maravillosa, fijada, bien traducida y comentada de Cátedra, es una gran novela, y creo que si uno la lee en un ebook, es una gran novela. Y al final lo que importa es la voz de Dostoyevski contando una historia y mis ojos llevando a mi cerebro esa historia. Que lo haga a través de un libro o que lo haga a través de una pantalla, seguramente, según los gustos. Yo, por ejemplo, prefiero leer una novela en papel que en pantalla, pero la fascinación y la magia es la misma, y sobre todo
el espíritu de Dostoyevsky sigue vivo, reflejado en la mirada de un lector nuevo. La técnica creo que es un poco lo de menos y tendremos que estar atentos a ella. Yo confío en que todo esto no acabe, lucharemos para que no acabe. Muchas gracias por la energía. Yo creo que si te tuviéramos de presidente del gobierno, igual nos va un poco mejor, Fernando, porque bueno, nos moverías a todos. No seas optimista. Igual estoy siendo un poco demasiado optimista. Y quería volviendo a este retrato que estamos haciendo en cada una de tus respuestas, de tu persona y de tu lugar como escritor en esta sociedad tan difícil de asimilar, esta realidad tan difícil de asimilar. En una de las entrevistas que te hacen y que uno puede ver en internet, se te define como el escritor comprometido. Y escuchándote da la impresión que el compromiso que en otro momento de la historia tuvo a los escritores metidos en la arena política, ahora pareciera que el mensaje, después de toda esta revolución humana que estamos viviendo, es la de la vuelta al juego, la de la vuelta a la sencillez y la vuelta a la humanidad. No sé si esto te retrata, Fernando. Bueno, primero yo no sé la generosidad desaforada de esa persona que me definió como escritor comprometido, creo que lo agradezco, pero creo que es excesivo porque seguramente hay muchos escritores y muchas personas mucho más comprometidas que yo, es decir, al fin y al cabo yo pues tengo una mirada y unas convicciones que trato de sostener y de que estén ahí. Pero bueno, yo el compromiso tal vez entiendo que se puede referir a que en los últimos tiempos he elaborado en mi trabajo más como editor, porque como escritor lo que trato es de indagar en mí mismo. Realmente creo que cuando uno lleva ya unos libros escritos, tú lo sabes igual, llega un momento en que la verdadera fascinación es entrar en ti, decir, a ver, ¿quién soy yo? Y el siguiente libro pues indaga más y a lo mejor no le interesa a ningún lector, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero como editor sí que creo que hay una serie de temas que se tienen que tocar. Por ejemplo, hay un libro que hice como editor en 2019 que se llama Como tú, 20 relatos y 20 ilustraciones por la igualdad, que publicó Anaya, que es un libro que hice para llevar a las aulas el tema de la igualdad y a través de la igualdad la reflexión sobre el maltrato y sobre la violencia de género. Porque yo pienso que los males de la sociedad donde se pueden resolver es en la educación y en una educación, por supuesto, adecuada para ello. Entonces creo que ahí sí que debe haber un compromiso del creador. Creo que el espacio de la educación, el espacio de la literatura juvenil es importantísimo. Es decir, a veces parece que simplemente es una forma de literatura que es frívola, ligera, light, para pasar el rato, y yo creo que es ahí donde se puede precisamente hacer reflexionar a los lectores jóvenes. Yo he hecho hoy 2 encuentros, el libro me vais a permitir que os lo enseñe porque va a juego con mi camisa, y además es inolvidable la cubierta, pero este libro contiene 20 relatos muy cortos, porque yo he hecho libros como editor sobre temas también relacionados con educación, de cuentos más largos, que no podían entrar en eso que me obsesionó a la hora de elaborar que era hacer cuentos muy cortos, de 1000 palabras, para que se pudieran leer en el aula y generar un diálogo en esa misma sesión entre los alumnos. Esa fue la idea. Entonces yo creo que ahí sí que es muy necesario un compromiso. Creo que vivimos en una sociedad que está amenazada por los depredadores de siempre, que ya demuestra la historia que vuelven, que retornan, que siempre han estado ahí, tal vez al acecho, tal vez un poco más vencidos, pero siempre acaban por querer retornar, ¿no? Entonces yo pienso que el compromiso humilde del escritor, porque uno da hasta donde da, ¿no? Puede hacer lo que puede hacer. Pero yo sí creo que el trabajo del escritor, del creador, es tratar de mostrar esa sociedad y tratar de aportar un grano de arena humilde a los temas que me preocupan y que me parece que importan. ¿Es humilde? ¿Sirve para algo ese grano de arena? Bueno, pues yo hoy hacía con este libro que os decía 2 sendos encuentros con 2 colegios y he observado, hablando con los chavales,
que sí ha calado el libro, que debaten cuestiones relacionadas con la violencia de género, con el maltrato, con la igualdad, los debaten en clase. Entonces, es muy fácil pensar que en un grupo escolar, un grupo de chavales que debaten un tema entre ellos, ponen sus puntos de vista, uno convence al otro, el otro lo vuelve a convencer, lo analizan entre todos, pues es muy fácil que accedan a esa idea de que la igualdad es necesaria, imprescindible y exigible, y si ellos llegan a esa conclusión, pues es posible que puedan dar pasos adecuados para que algún día eso que no está logrado aún, pues esté más cerca de estar logrado. Entonces yo ahí sí creo que el compromiso debe existir ahí. Y en ese pienso insistir. Es más, creo que la pandemia me ha hecho verlo con más nitidez. Hay que ir más a comprometerse. Ya el escritor sin compromiso, en mi opinión, la literatura que no se compromete con la sociedad, personalmente me interesa muy poco. Fernando, yo no sé si has notado en este tiempo, no nos podemos despegar del momento que estamos viviendo, siempre vinculándolo con el mundo de la literatura y la práctica literaria, que hay gente que empezó a escribir. Hay gente que empezó a escribir porque es una actividad que considera terapéutica, hay gente que empezó a escribir porque no tenía tiempo y ahora sí lo tenía. Ya digo que los que trabajamos también en la pedagogía de la escritura hemos visto como una ilusión de gente que antes tenía en la lejanía el concepto de escritura. Entonces, para ir terminando, tú que te escuché alguna vez contar que en estas visitas a estudiantes, a niños y a jóvenes, a veces tienes la ilusión de que puede haber entre ellos buenos lectores y hasta algún escritor. Ya digo, para ir terminando, ¿cuáles son los consejos? No sé si la palabra es consejo, las sugerencias para los que hayan visto en estos días oscuros ciertas luces en la escritura. ¿Qué hay que hacer no para convertirse en un profesional, porque quién sabe si uno puede tener un manual sobre eso, pero sí para disfrutar de la manera que tú disfrutas la escritura? Yo diría que lo mismo a lo que aludíamos antes, perder el miedo. Es que perder el miedo son las palabras claves para enfrentar la vida. O sea, a veces hay mucha presión desde fuera. Alguien quiere escribir. Yo recuerdo, no sé en tu caso, pero yo recuerdo cuando yo empecé a escribir, es que eso es muy complicado, es un mundo muy difícil escribir una novela. Decía, yo pensaba, hombre, y esto me lo está diciendo la gente que me quiere, no quiero ni pensar lo que saldrá si salgo a la calle y pregunto a los desconocidos. Yo creo que hay que atreverse a escribir lo que te da la gana. Creo que el escritor es soberano mientras escribe. Creo que luego eso puede quedarse en un cajón o renovar la literatura, eso no se sabe hasta que después ocurre, pero en el momento de escribir pienso que escribir libera, alberga, da felicidad, ayuda a indagar en uno mismo y en momentos conflictivos, en momentos complicados puede ser algo verdaderamente interesante, es decir, verdaderamente sanador. Esa palabra se usa mucho asociada a la literatura. A veces esa tendencia que hemos tenido al encontrarnos encerrados de decir, bueno, pues yo veo películas y veo Walking Dead en un día, como hizo un amigo mío, no sé cómo, supongo que sería el avance rápido, pero esto no nos lleva a ninguna parte. Esto puede ser un golpe de efecto de un día, de 2, de 5, pero lo otro, cuando realmente coges esa disciplina de decir, me levanto por las mañanas y aunque las 2 primeras horas de los 10 primeros días esté delante de la pantalla en blanco sin ser capaz de escribir nada, voy a perseverar un poco hasta que surja lo que sea. Hay que perder el pudor, hay que perder el miedo, hay que escribir lo que sale de dentro y luego ver si eso sirve para algo o no. A lo mejor no se ve publicado nunca, pero como mínimo habrá servido para que haya esa liberación y para que haya ese reconocimiento y esa autoafirmación, que también autoafirmarse pienso que es necesario, sin duda para perder el miedo, que de nuevo volvemos al mismo punto una y otra vez. Señores, ha sido un lujo corto, intenso, a los que están desde el canal de YouTube, a los que están en Zoom, a los que vemos y a los que no vemos, y a la KGB también, gracias por estar ahí, ha sido una tarde fantástica. Quiero decir que para los que venimos detrás también en el mundo de la escritura, Fernando es una referencia imposible de obviar, porque además de un gran escritor, además de un tipo que se mueve como es imparable, como habéis visto, es un tipo
que es la generosidad hecha persona. Así que ha sido un gusto integral conversar con él. Gracias Nieves, gracias Jaume, gracias al Ayuntamiento de Pinto, a Cultura de Pinto, de los vecinos. Sigamos leyendo, sigamos festejando felicidades como esta tarde. Y Fernando Marías, un abrazo de todo corazón. Gracias, ha sido un verdadero placer. Espero que pronto nos podamos ver las caras y gracias por todo. Eso, hasta la próxima. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós.